Para no liarlo. Empezamos ya, ¿no? Sí, sí, vale, vale. Sí. Muy bien, pues vamos a comenzar. Por favor, guardamos silencio. Bien, buenos días. Damos comienzo a la cuarta sesión de contribuciones orales de este congreso sobre ciencia y religión. En esta ocasión no vamos a tener un hilo temático y eso es parte del interés. Tendremos tres miradas muy distintas que cada una a su manera invitan al diálogo entre conocimiento científico, reflexión filosófica, dimensión espiritual. Y bueno, vamos a abrir la sesión con Javier Bernacer, que nos hablará sobre la visión antropológica de los neurocientíficos. A continuación estará Lorena del Rey, que presentará un modelo de comportamiento proambiental inspirado en la encíclica Laudato Si, con especial atención al cambio climático. Y por último, José Manuel Orenga, que explorará el fascinante mundo de las copias de la Sábana Santa. Cada intervención va a disponer de 15 minutos y luego habrá 5 de preguntas. Y al terminar esas 3 intervenciones habrá también un breve espacio para dialogar con los ponentes. Entonces, bueno, pues sin más dilación vamos a dejar el turno a Javier Bernacer, que voy a presentar brevemente su biografía. Él es licenciado en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra, doctor en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Filosofía por la Universidad de Navarra. Ha publicado numerosos artículos en áreas como neurociencia, psicología y filosofía. Es profesor en la Universidad de Navarra y actualmente es el director científico del Centro Internacional de Neurociencia y Ética, CINET. Entonces, él nos va a hablar de la visión antropológica de los neurocientíficos. Pues le dejo la palabra. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por la presentación a Ignacio, por la invitación a Enrique, a Gonzalo. Bueno, voy a ir directo al grano. Entonces, yo he pensado que lo que podía hacer aquí, algo que quizás podía interesar, es daros una pincelada sobre un estudio empírico que hemos hecho, ¿vale? No voy a hacer, digamos, una presentación de reflexión, sino que os voy a mostrar resultados de una encuesta, unas pinceladas de una encuesta internacional que hicimos hace unos meses. De hecho, si habéis publicado algo en relación con la neurociencia en los últimos 10 años, os llegó la encuesta para que la contestarais, porque teníamos una base de datos enorme, como os diré ahora. Bueno, ¿cuál es la idea de esta encuesta? Pues siempre solemos decir que los neurocientíficos son reduccionistas, que son deterministas, no creen en la libertad, pero en el fondo nadie se había hecho la pregunta de si esto es verdad o no. Nadie les había preguntado, por así decir, ¿no?, a los neurocientíficos si esto es verdad o no. Claro, estamos aburridos, literalmente aburridos, de escuchar pues, las grandes voces altisonantes, ¿no?, los que salen en los medios, pues yo creo que es Sapolsky y compañía, diciendo la libertad no existe, estamos determinados por nuestros cerebros. Pero bueno, pues esos son voces que se oyen mucho, pero no sabemos si eso es realmente lo que piensan los neurocientíficos. Entonces lanzamos una encuesta, como os digo, una encuesta internacional con unas cuantas preguntas, unas 25 o 30 preguntas, no es fácil de cuantificar. En el fondo, preguntando de maneras muy diversas sobre qué visión, qué idea del ser humano tienen los neurocientíficos. Entonces, lo que os voy a mostrar hoy, ya digo, o sea, da para muchísimo, esta encuesta da para muchísimo. Entonces, va a ser solo pues algunas, como os decía, no pinceladas, y centradas en la religión de los que contestaron a la encuesta, ¿vale? Una de las preguntas sociodemográficas que les preguntábamos era con qué religión se identificaban más, y entonces pues los resultados que os voy a mostrar hoy van a tener que ver con esta respuesta. Bueno, muy rápido paso por la encuesta. Bueno, os he dicho que había una base de datos muy grande a los que mandamos la encuesta. Lo que hicimos es, a través de un algoritmo, la inteligencia artificial a veces sirve de algo, con un algoritmo extrajimos la dirección de correo electrónico de autores de artículos en revistas de neurociencia en los últimos 10 años, en revistas que estuvieran activas todavía. Eso reportó 280.000 direcciones, ¿vale? Efectivamente. ¿Y cuántos contestaron? Pues más o menos un 1 y pico %, lo cual está bastante bien. Entonces tenemos un poco más de 3.000 respuestas, lo cual está fenomenal, pero también es cierto que
claro, a veces, ¿no? Yo creo que los científicos luchamos con la estadística de, a ver si me sale la P menor de 0,05, ¿no? Siempre es la lucha de, a ver, pues en este caso es lo contrario, todo es significativo, ¿vale? Todo absolutamente. Tenemos una N tan grande que cualquier mínima diferencia es significativa. Entonces, pero bueno, yo os voy a dar, ya digo que voy a mostrar poquito hoy, y va a ser más visual que meterme en análisis. Bueno, esta encuesta voy a ir muy rápido porque si no me voy a quedar sin tiempo. Como os decía, tiene una serie de preguntas demográficas y eso, hoy sobre todo me centraré en la religión. Preguntamos sobre la relevancia que tiene el problema mente-cerebro. Claro, es una encuesta, estaba titulada encuesta sobre el problema mente-cerebro. Entonces también algo que tenemos que tener en mente con los resultados es el sesgo de respuesta. O sea, ya los neurocientíficos que contestaban de alguna manera tenían que pensar que el problema mente-cerebro era interesante, ¿vale? Y la mayoría de las preguntas, como os pongo por aquí, la mayoría, pero no todas, pues iban del 0 al 4, mostrando el grado de acuerdo. 0 totalmente en desacuerdo, 4 totalmente de acuerdo, el 2 ni fu ni fa, ¿vale? Ni de acuerdo ni desacuerdo, que es lo que contestaría alguien pues que o no sabe que le están preguntando. También había la opción de prefiero no contestar en todas las preguntas, pero bueno. Muy bien, entonces eso, relevancia del problema mente-cerebro, actitudes ante el problema mente-cerebro, entonces les presentábamos, sin utilizar estas palabras, reduccionista, dualista, pero les presentábamos frases pues del tipo, me he traído por aquí la chuleta, toda la actividad mental, pensamientos, sentimientos, etcétera, del ser humano es reducible al funcionamiento de su cerebro. Pues esa sería una afirmación materialista y ahí de 0 a 4 tendrían que decir si están totalmente en desacuerdo o de acuerdo. Bueno, también les preguntábamos si piensan que el cerebro y la actividad mental asociada se rige por procesos deterministas o indeterministas. Esta pregunta era un poco distinta, era una barra deslizante. El 0 era totalmente determinista, el 10 totalmente indeterminista, y entonces tenían que elegir dónde se situaban. Bueno, y más preguntas ahora, como me voy a centrar solo en algunas, pues tampoco os voy a decir ahora todas. Sí que estas, para que nos entendamos, estas las he llamado, en algún momento de la presentación las agrupo como de preguntas de neuroesencialismo o neurooptimismo. Del tipo, la neurociencia nos permitirá conocer completamente el ser humano, como hablábamos antes, si será posible la lectura mental, si será posible el mental uploading, sabéis lo que es, ¿no? Entre comillas, subir la conciencia a un dispositivo sintético y así ser inmortales, ¿no? Si la realidad es una simulación, está importante. Si esto que estamos viviendo es una simulación creada por nuestros cerebros, o es la realidad. Si la enfermedad mental es igual que una enfermedad cerebral, o sea, toda enfermedad mental depende del cerebro, etcétera. Bueno, entonces muy rápido, esto son los resultados con respecto a la religión que profesaban los que contestaron, ¿no? Entonces, para que nos hagamos a la idea, de 3.500 o no contestaron o contestaron que preferían no contestar, ¿vale? Que sería esta opción, ¿vale? Entonces, de los 3.500 directamente no contestaron. La mitad de los que contestaron se podían reunir entre ateos y agnósticos, ¿vale? Ateísmo más o menos el 31%, agnosticismo el 17%, y más o menos 1 de cada 6 eran católicos, ¿vale? Aquí católico es católico romano. Había otras opciones, como veis por ahí, pues de cristianismo ortodoxo, protestantismo. Católico, pues es católico. Bien, entonces la mayoría de los resultados que os voy a poner va a ser comparando estos tres grupos, ¿vale? Agnósticos, católicos y ateos, que son los tres más numerosos. Aquí dos diapositivas muy rápidas para mostraros que no había grandes diferencias entre estos tres grupos, pero bueno, prácticamente ninguno en cuanto a sexo, más o menos la misma proporción de hombres y de mujeres, quiero decir en cada grupo. De los que contestaron más o menos había 65 hombres, 35 mujeres, más o menos, por ciento. Y de edad, pues también era un rango de edad muy parecido en todos los grupos. Normalmente estaban entre 40 y 60 años, lo cual también, o sea, gente relativamente mayor, senior, lo cual tiene sentido también por la metodología para extraer los datos, las direcciones de correo electrónico de las encuestas, para pasar la encuesta. Porque claro, la dirección de correo electrónico de los artículos normalmente es del corresponding author, que normalmente es autor senior, no es un autor junior. Entonces la mayoría, en todos los casos, están entre más o menos 40 y 60 años. Muy bien.
Entonces, esta es la única pregunta que os voy a poner con todas las opciones, lo que os he dicho antes, 0 totalmente en desacuerdo, 4 totalmente de acuerdo. Para simplificar los resultados, a partir de ahora van a estar dicotomizados, ¿vale? Entonces, va a haber solo dos colores, uno que va a ser no de acuerdo, ¿vale? Entonces, ahí voy a englobar el 0, totalmente en desacuerdo, el 1 en desacuerdo y también el 2, el de ni fu ni fa, ¿vale? Porque esos son los que no están de acuerdo con esa proposición que le has planteado. Y luego pondremos en otro color los que, o sea, el estar de acuerdo o estar totalmente de acuerdo. Bueno, aquí veis de momento en esta primera pregunta si creen que el problema mente-cerebro es un tema relevante, es un tema antropológicamente relevante. Bueno, pues en general cerca del 70-75% de los que contestaron, da igual el grupo que era, estaban de acuerdo en que era un tema relevante. Vamos a ver las actitudes ante el problema mente-cerebro y ya digo, ya dicotomizado, ¿vale? La parte de arriba, rojo, no sé cómo lo veis, sí, ahí se ve más rojo. La parte roja sería estar de acuerdo y la parte naranja estar en desacuerdo. Entonces, bueno, pues vemos que en el materialismo, yo creo que en general la actitud es menos materialista de lo que cabría esperar, ¿vale? En todos los grupos incluso, en los agnósticos, en un 30 y pico %, los ateos son los que estaban más de acuerdo con el materialismo, ¿vale? Un 75% estaban de acuerdo con el materialismo, un 50% de los católicos estaban de acuerdo con el materialismo. Con el dualismo, pues vemos que los católicos eran más partidarios de abrazar el dualismo, de estar de acuerdo con el dualismo, más o menos también un 50%, en comparación con agnósticos y ateos. Estas dos opciones son un poco difíciles de discriminar y como los resultados son parecidos, pues tampoco me voy a meter demasiado. La de la izquierda pues sería el típico emergentismo, ¿vale? Un materialismo no reduccionista, y la otra pues es algo que podríamos llamar un monismo no reduccionista. Y ya vemos pues que estaban más de acuerdo en ambos casos el grupo de católicos que agnósticos y ateos. Y luego también preguntamos por el funcionalismo, si piensan que el ser humano se puede resumir en una serie de funciones que pueden ser implementadas en distintos dispositivos, y también pues había un cierto grado de acuerdo, más o menos el 30%, en casi todos los grupos estaban de acuerdo con estos. Sobre el determinismo, 0 procesos deterministas en el cerebro, 10 procesos indeterministas. Pues vemos que los tres grupos estaban muy cerquita del 5, lo cual significa que probablemente no entienden ni qué les estás preguntando, ¿vale? Entonces dice, bueno, pues me quedo en el medio y ya está. Además, hay alguna otra prueba por ahí que demuestra esto, si queréis luego lo comentamos. Sí que quizá los católicos, pues la mediana de los católicos estaba un poquito por encima, estaba en 6 más que en 5, entonces pues sí que parece que tendían más a creer en el indeterminismo. Y esto pues también puede ser sorprendente, ¿no? El neurodeterminismo, bueno, no voy a leer la opción, pero es básicamente estamos determinados por nuestros cerebros, por nuestra actividad neural. Bueno, pues ya veis que en ninguno de los grupos hay un gran acuerdo, sino más bien todo lo contrario, con esta frase, ¿vale? Entonces esto que nos venden muchas veces en los medios de comunicación, pues vemos que desde luego no es la generalidad de lo que piensan los neurocientíficos. Me voy moviendo rápido. ¿Podríamos comprender al ser humano solo desde la neurociencia? Bueno, pues aquí sorprendentemente en los tres grupos la mayoría piensan que sí, ¿vale? Que podemos entender al ser humano completamente desde la neurociencia. Mental uploading. ¿Será posible el mental uploading? Algo que no tiene absolutamente ninguna base científica, también podemos hablar de esto. Pues el 20% incluso de los católicos, más del 20%, piensan que el mental uploading va a ser una realidad, se va a poder hacer. La neurociencia ya explica o explicará cualquier proceso mental, pues ya veis que también cerca del 50%, y ahí los católicos no se diferencian del resto, y esta quizás sea mi favorita. Vivimos en una simulación creada por nuestros cerebros, pues casi el 40% de los neurocientíficos católicos piensan que así es, ¿vale? Que vivimos en una simulación creada por nuestros cerebros. Bueno, voy a ir avanzando, os voy a poner solo un par de análisis un pelín más complejos. Entonces aquí lo que hicimos fue crear una variable dicotómica en la que 0 es no ser religioso y por lo tanto ser ateo o agnóstico, y 1 es ser religioso de cualquiera de las religiones, ¿vale? De cualquiera de las que habéis visto que aparecía ahí.
y dejando como valores en blanco los que no contestaron o dijeron que preferían no contestar. Vale, y entonces vimos en una regresión logística qué variables podían explicar el ser religioso. Vale. Entonces voy rápido, que seguro que me estoy quedando sin tiempo. Entonces vimos que tenía una asociación positiva. No están todas las variables de la encuesta, todas las preguntas de la encuesta, pero bueno, entonces encontramos un resultado significativo positivo. Predicen ser religioso la edad. Cuanto mayor se es, más tendencia, más probabilidad hay de que sea religioso. El grado de acuerdo con el dualismo, el grado de acuerdo con el indeterminismo. Sorprendentemente, el grado de acuerdo con el mental uploading, ¿vale? O sea, si tú estás de acuerdo con el mental uploading, parece que eso predice que pueda ser religioso, eso hay algo ahí para pensar. Y luego también el pensar que toda enfermedad mental es una enfermedad cerebral. El grado de acuerdo con eso también predice o aumenta la probabilidad de ser religioso. También había variables significativas negativas. La política estaba codificada como valores más bajos eran de extrema derecha y valores mayores extrema izquierda. Entonces, este resultado significa que cuanto más de derechas, más probabilidad hay de ser religioso. También el materialismo, cuanto más en desacuerdo con el materialismo, más probabilidad de ser religioso, es esperable. El neurodeterminismo, estar determinado por el cerebro. El vivir en una simulación. Y luego el que la neurociencia pueda explicar cualquier proceso mental. Bueno, os pongo este otro análisis un poquito más profundo. Ahora nos centramos solo en los católicos, entonces también les preguntamos qué grado de implicación tenían con su religión a todos los que contestaron. Entonces esto es el porcentaje de implicación que tenían los católicos, ¿vale? Ya vemos que el 31% no tenían implicación, el 28-29% pues iban a las comuniones, básicamente. El 24% sí que iban habitualmente a oficios religiosos y el 15% pues iban también a la procesión del Cristo de las Angustias de su pueblo, aparte de las comuniones, ¿vale? Entonces, ocasionalmente. Muy bien. Entonces, pues ahora vimos de estas variables, ¿no?, cuáles podían predecir el grado de implicación que tenían los católicos. Y entonces, bueno, os lo muestro aquí y luego me voy a los gráficos donde se ve mejor. Vale, entonces vimos que tenía una asociación positiva esa opción del problema mente-cerebro materialista, no reduccionista o emergentista, si queréis, ¿vale? O sea, cuanto más de acuerdo con esa función, digamos, más compromiso tenías o más participación en, pues eso, ¿no?, en actividades correspondientes a tu fe, en este caso en el catolicismo, solo es catolicismo. Y veíamos una asociación negativa. Mayor desacuerdo produce una mayor implicación en el neuroesencialismo, o sea, en decir que la neurociencia va a explicar todo en el ser humano, y también, aquí sale algo, ¿no?, el que vivimos en una simulación, ¿vale? Entonces, parecía que estaban más de acuerdo con que vivimos en una simulación los que menos participaban en actividades relacionadas con la fe. Aquí lo veis en gráfico, yo creo que se ve muy bien, ¿no? Esta es la pregunta del materialismo no reduccionista, cómo el grado de acuerdo es mayor en los que van habitualmente, esto está en inglés, entonces regular es habitualmente, ¿no? Los que participan habitualmente, y eso, y vemos que el grado de acuerdo es mayor que los otros grupos. En la respuesta al neuroesencialismo también, de todas maneras, pues es curioso cómo el 40% de los que, para decirlo rápido, de los que van a misa habitualmente, el 40% pues piensan que todo el ser humano se va a poder explicar desde la neurociencia, y que vivimos en una simulación, pues también vemos que el grado de acuerdo era menor en los que practican habitualmente, pero aún así es más de un 20%. Bueno, concluyo. Entonces, intento recapitular un poco. Casi la mitad de la muestra eran ateos o agnósticos, 1 de cada 6 eran católicos. ¿En qué medida esto es representativo de todos los neurocientíficos? Pues no lo sabemos, pero 3.000 respuestas son bastantes respuestas, ¿vale? Aunque más de la mitad de la muestra estaba de acuerdo con el materialismo reduccionista, que es lo que cabría pensar, también eran frecuentes visiones no reductivas. En general se está contra el neurodeterminismo, como hemos visto, aunque también a favor de muchas afirmaciones neuroesencialistas o neurooptimistas.
Los católicos estaban menos de acuerdo con el reduccionismo, pero mostraban un sorprendente, para mí, grado de acuerdo con cuestiones de neuroesencialismo, neurooptimismo, y luego sí que parecía que estas opiniones se mitigaban al tener en cuenta el grado de implicación religiosa. Entonces aquí lo dejo, pero no me tengo que olvidar de dar las gracias a la Fundación Tatiana, que a través del CINET ha financiado esta investigación, y también gracias a todos vosotros por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Sí, allí. Hola, Javier. Me ha encantado la charla. Yo creo que la lección más importante que saco es que en realidad no hay tantas diferencias en función de la religión. O sea, has encontrado correlaciones, pero no son tremendamente fuertes. Entonces, esto me ha llevado a pensar una cosa. Yo, que soy físico, entre los físicos existe una frase famosa de Feynman que dice que si alguien te dice que entiende la mecánica cuántica, te están mintiendo. Y que esto ha llevado, de hecho, entre los físicos a la actitud de que, bueno, yo uso mis ecuaciones me predicen unos resultados y no me meto en los asuntos profundos. ¿Te da la sensación de este estudio que hay algo parecido entre los neurocientíficos? Yo me dedico a estudiar, veo cómo funcionan las cosas, intento curar a la gente, pero no me pienso mucho en las implicaciones. Pues yo creo que sí, sinceramente. Sí, es la impresión que me da sobre todo eso. Cuando ves preguntas como la de la simulación cerebral y la de la enfermedad mental, la enfermedad cerebral sobre todo, dices, bueno, aquí es que da la impresión de que quizá el neurocientífico, como dices, pues participa en sus experimentos y tiene un modo de ver la vida en el laboratorio y luego fuera del laboratorio tiene otra manera de ver la vida. O sea, puede ser, mira, vivimos en una simulación, pero ya Dios lo arreglará esto cuando me muera y ya está, ¿no? Lo cual, bueno, pues eso, para mí son visiones incompatibles, pero sí que me da un poco la sensación de lo que dices, sí. Muy bien, pues una segunda pregunta y ya pasaremos a la siguiente charla. Gracias, Javier. Si los católicos son dualistas, pues lógicamente creen en el mind uploading. Yo lo veo bastante coherente. La cuestión es, ¿qué es peor, ser un dualista o ser un materialista? Porque a lo mejor pensamos que lo peor es el materialismo, pero el dualismo parece que tú eres muy contrario a él. Si puedes, no sé, exponer algo al respecto. Puestos a elegir, claro, yo efectivamente creo que las dos son igual de malas, pero bueno, aquí ya esto igual habría que justificarlo convenientemente. Pero sí que, bueno, yo creo que cabe esperar también por lo que se encuentra uno por el mundo, que en un catolicismo en el que no te planteas demasiado las cosas, yo creo que es más frecuente el dualismo y entonces no me resulta extraño efectivamente que haya un dualismo. Lo que dices tú también se puede resolver viendo las correlaciones, algo que no he tenido tiempo de mostrar, ¿vale? Pero en ese caso podría haber una correlación entre los que abrazan el dualismo y los que piensan en el mental uploading. Entonces es algo que tendremos que ir viendo. Muy bien, haremos más preguntas en el turno de... Pobre Gonzalo. Bueno, venga, pues a ver. Que se pone así suplicante y entonces ¿quién le dice? Yo, es para discrepar con Javier, porque creo que uno puede ser dualista y no creer para nada en el mind uploading. ¿Por qué? Porque el mind uploading está vinculado a una visión computacional de la mente. Entonces uno puede tener una concepción del alma que sea dualista, pero que no sea computacional, con lo cual no hay una implicación necesaria de una cosa a la otra. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora al turno de Lorena.